Para comenzar, estabilidad política y financiera. Si no hay estabilidad, cada 4 años se reinaugura otra política. Y a veces cada menos. Y siempre vuelve a ser, porque no hay gobierno de turno que diga, nos comprometemos. La incapacidad que tenemos en el Ecuador para de alguna manera sentarnos y ponernos de acuerdo, dialogar, en los temas. Discutir, no quiere decir que yo tengo que estar de acuerdo necesariamente con el otro, pero tratar de encontrar un espacio colectivo, ¿no es cierto?, para llegar a acuerdos razonables. Eso, mientras no tengamos eso, entonces no hay reforma laboral, no hay petróleo y minería, no hay seguridad, no hay mejor justicia, no hay nada porque no nos ponemos de acuerdo. Pero es un rol que podría asumir la academia. AS Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Un saludo cordial, queridos amigos, bienvenidos a este programa. El día de hoy vamos a hablar sobre perspectivas empresariales para el Ecuador. Nosotros sabemos que el músculo de una nación se mide de alguna manera por cuán robusto es su sector empresarial, que genera empleo, que tiene iniciativas, que va adelante, diríamos así, en el desarrollo de un país. Si es que las empresas, tanto grandes como pequeñas, no tienen una visión de país, es difícil que podamos salir adelante. Aún en épocas de crisis son las empresas las que tienen que afrontarlo. El sector empresarial robusto atrae inversiones, hace que también sectores de otros países puedan invertir en el país, que por supuesto tiene que estar de acuerdo con las normativas del país, y tenemos que pensar en cómo tanto sector académico, sector empresarial y sector público tienen que ir de la mano. Por ello, el día de hoy vamos a tener la posibilidad de conversar con Nicolás Espinosa, quien es actualmente el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, ANDE. Tiene una formación académica como ingeniero químico industrial con especializaciones en ingeniería industrial y en gerencia financiera. Tiene una experiencia profesional muy larga, más lo conocimos sobre todo como presidente corporativo de Automotores y Anexos, pero ha estado en las cámaras de la producción, en las cámaras empresariales y también en diferentes empresas y organizaciones. Así es que bienvenido, Nicolás, a este programa. Y queremos empezar hablando precisamente sobre el rol que tienen los empresarios en un país. Bueno, indudablemente, primero quiero agradecerte por la invitación. Para mí es un privilegio estar conversando contigo en esta oportunidad. En realidad, el sector empresarial es el motor del desarrollo de un país. Si analizamos fríamente la situación, de acuerdo a las cifras del Banco Mundial, apenas el 24% del Producto Interno Bruto corresponde a las empresas del Estado. Solo eso, ¿no? Y el resto es empresa privada. Empresa privada, con capital privado y con criterio netamente empresarial. De tal manera que en ese sentido, más bien, yo quiero rescatar esa situación, porque así como es una oportunidad muy grande para el empresario el tener este espacio para poder realizar sus actividades, pero por otro lado tiene una responsabilidad social muy profunda, que esto le hace comprometerse con el futuro del país, que es lo que pretendo en este momento más bien mandar un mensaje en esa línea. En este sentido, es indudable, durante los últimos 15, 18 años, hemos pasado de crisis en crisis. Y a pesar de esa circunstancia, el sector empresarial se ha mantenido. Sigue robusto, ¿no? Y se mantiene en una posición definitivamente de ir mirando en dos sentidos. Uno, mantener y crecer ese espacio que le ha dado el país. Pero por otro lado, apoyar, aportar, promover para que con el gobierno de turno pueda llevar adelante un crecimiento adecuado que permita reducir la pobreza, que ese es el punto más crítico. Así es, y también así como mencionaste de que el porcentaje mayor de empresas es del sector privado, también esto tiene que ver con la generación de empleo. Pero por supuesto, en el tema de generación de empleo y simplemente para ubicarle a la situación, en el total de afiliados que actualmente aportan al Seguro Social, 3.300.000 y pico de afiliados, de los cuales 2.600.000 justamente son del sector privado.
Eso da la pauta Claro. de que inclusive la seguridad social Depende del sector privado. del sector privado. Y la seguridad social no es pública, es una institución privada que debería ser manejada como institución privada, pero desafortunadamente en el país no lo ha sido. Cada gobierno echa mano de los fondos, ¿no? Lamentablemente, Sí, por las sí. crisis económicas y por la política de ciertos Sectores, sectores del país, evidentemente han echado mano a esos... Que son fondos privados. que en son realidad, fondos privados. porque y son que de cada afiliado, ¿no? son de cada afiliado y actualmente debería ser justamente el sector empresarial con el sector laboral, ser quienes manejamos esa Así situación. Pero desgraciadamente Se hemos politiza, sido claro. testigos de tanta irresponsabilidad y política que evidentemente el Seguro Social en este rato está en una situación muy crítica. Pero volviendo a la pregunta, si analizamos esa situación y ponemos en el contexto los problemas que ha venido viviendo el país desde, bueno, no vamos a hablar de épocas de gobierno en las cuales la situación del país cayó en una crisis muy importante, los cambios políticos que se han dado durante los últimos, te diría, 6 años. Claro, solo se ha sostenido el país por la dolarización. Por la dolarización. Esa es la verdad, claro. Entonces, en ese sentido, a pesar de todo eso, el sector privado, hoy por hoy, y simplemente resaltando el esfuerzo que se ha hecho a través del sector, hemos alcanzado la cifra récord en exportaciones ecuatorianas, que eso ha permitido que, entre otras cosas, se fortalezca el esquema de dolarización, porque ese tiene que ser el objetivo. Claro. Generar riqueza, pero evidentemente que venga como contrapartida disminuir la pobreza, disminuir evidentemente la cantidad de gente. Y esa brecha, ¿no? De esa brecha que donde existe, que es tan definitivamente. dolorosa, sí. No podemos seguir hablando, Rosalía, y aquí es un mensaje muy claro. No podemos seguir hablando que nos sentimos contentos en el sector empresarial el ver que dentro de esta situación, ¿cuáles son las cifras que arroja la pobreza actual? 60% de la población económicamente activa está subempleada. 60%. Y tasas de desnutrición infantil, todo lo que viene Sí. en ese sentido. Entonces, en esa línea, creo que la responsabilidad es muy grande. Y en ese sentido, los empresarios estamos comprometidos, estamos atados con este país, le queremos a este país y vamos a seguir adelante y poniendo todo lo que esté a nuestro alcance, pero tiene que haber una contrapartida. Evidentemente, a eso si quería no ir, hay claro. una contrapartida en que el sector político del país también vaya en la generación de políticas claras para promover este asunto, simplemente es muy difícil hacerlo. Entonces, dentro de este aspecto, el mensaje es compromiso del sector privado, indudable, pero tiene que haber los gobiernos de turno que permitan que el sector privado siga fortaleciendo ese lineamiento de, primero, obviamente confiar en nuestras posibilidades. Segundo, mejorar nuestra calidad de nuestro trabajo, cumplir con nuestra responsabilidad social, pero para eso tiene que haber una contrapartida. Eso es lo que quería yo enfatizar, es decir, ¿qué necesita el sector privado ecuatoriano para seguir desarrollando y generándose ese músculo financiero de generación de empleo, de lucha contra la pobreza que necesita el país? Para comenzar, estabilidad política Así y es. financiera. Si no hay estabilidad, cada 4 años se reinaugura otra política. Y a en el veces país. cada menos. Sí. Sí. Y siempre vuelve a ser, porque no hay No hay gobierno de continuidad. turno que diga, nos comprometemos para mantener 3 lineamientos políticos, 3 lineamientos que le permitan al sector privado saber que por ese lado camina. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis simplemente para sacar de ejemplo algo que sucede en nuestra propia Latinoamérica y con nuestro vecino del sur, Perú.
Perú desde hace 22 o 23 años tiene un compromiso, creo que se llama Compromiso Perú o alguna situación así. Sin importar la línea política del gobernante de turno. Últimamente han tenido 5 presidentes. Pero eso no ha influido. Eso no ha influido en los resultados. Claro. Mientras Perú en este momento está recibiendo inversión extranjera por sobre los 10,000 millones de dólares, Ecuador recibe 400. Entonces mi pregunta es, ¿qué tenemos de diferentes? ¿Qué es lo que hacemos mal que primero nos mire la inversión extranjera, el capital extranjero nos mire con tanto recelo? Es la inestabilidad, es justamente que no tenemos claridad quienes hacemos de empresa privada para decir nuestra inversión está proyectada segura, a 10 años, a 15 años, sino que tenemos que mirar qué negocio vamos a hacer para el próximo semestre y a veces para el próximo mes. Entonces, en esa circunstancia, el mensaje es muy claro. Si no hay una unidad de criterios. ¿Qué queremos como país? ¿Qué queremos como país? ¿A dónde queremos llegar? Simple y llanamente va a ser muy difícil que cambiemos esta situación y la pobreza se mantendrá y la situación de falta de empleo también dentro de esta situación. Obviamente, ¿qué esperamos? Yo creo que el sector privado lo primero que espera es esa estabilidad. ¿No es cierto? Segundo, obviamente, seguridad jurídica. En este momento podemos ver, si analizamos las reformas tributarias que ha sufrido el sector empresarial, en este gobierno, que ha tenido un año, simplemente ya se han dado 2 o 3, no me acuerdo exactamente ya ni siquiera, pero ha habido aportes especiales por la circunstancia y entendiendo plenamente que es necesario poner el hombro. Entendíamos que esto había que hacer. De tal manera que no es crítica, sino que es situación. Realidad. Pero si analizamos en los otros gobiernos, hemos visto cualquier cantidad de cambios y sobre todo el incumplimiento y la falta de seguridad jurídica en la justicia y todo lo que viene con esa situación. Y adicionalmente con algo que es más grave todavía, el gravísimo problema del narcotráfico y la participación que se ha infiltrado inclusive en la política. En la justicia. De tal manera. Entonces, en esa circunstancia, eso sería un primer paso. Pero un segundo paso, indudablemente, también está en que el sector político entienda que para hacer inversión, para atraer inversión, hay que tomar ciertas acciones. Y dentro de estas acciones está, primero, la estabilidad económica del país, un manejo adecuado, porque caso contrario, si seguimos con los déficits que hemos tenido... Son inmanejables. Claro. Simplemente los gobiernos de turnos en que... Y van tapando parches. Parches, y obviamente el sector privado es parte del parche, que es la parte más seria. Pero adicionalmente a esto, no hay duda también que dentro de este aspecto tiene que haber unas reformas profundas. La reforma del Código del Trabajo. Un código de trabajo que permita una flexibilidad mayor, ¿no? De lo contrario. Y eso va en contra de la gente que no puede acceder a un trabajo. Es que lo que pasa es que quienes defienden esta situación, y aquí voy a ser muy crítico, es quienes sí tienen trabajo, porque están dentro de los sindicatos, de la nómina o qué sé yo. Pero dentro de esta situación, yo creo que... Pero hay un 60% que no tiene acceso, que deberían ser los que defiendan una realmente no lo hay, porque la influencia política del asunto es muy grande. Y adicionalmente a esto, yo sí creo que a través de los gobiernos de turno se debe dar prioridad a 3, 4 sectores que deberían ser promovidos por el propio Estado. En primer lugar, la minería, pero la minería formal. Así es, legal. Es decir, si no apoyamos en ese sentido, estamos perdidos. Estamos expuestos precisamente a la unión de narcotráfico y minería ilegal. Evidente, que es lo que estamos abriendo el espacio. Segundo, agricultura. En la agricultura tenemos muy buenas posibilidades, hemos visto. Y resultados, estamos con el cacao, el banano. Estamos con más del 10% de crecimiento con respecto al año pasado. Claro, es fantástico. Exportaciones, es fantástico. Inclusive de las no tradicionales, ¿no? Y, lógicamente, él debe hacerle un trabajo muy serio en el campo de
el Código Laboral y la Seguridad Social. Yo creo que si nos ponemos de acuerdo en esos 3 o 4 aspectos, pero un consenso y un compromiso social. Y real, ¿no? Que sea quien sea el que viene en el camino, no importa, simplemente vamos a respetar ese lineamiento, vamos a cambiar nuestro país. Muy interesante análisis, Nicolás. Y me gustaría, para ir terminando, ¿qué incidencia tienen las políticas de nuestro gran vecino del norte ahora con los temas impositivos de los Estados Unidos hacia nuestros países? Mira, yo creo que definitivamente es un momento crítico porque, por un lado, sí, aparentemente se impone un arancel a todas las exportaciones ecuatorianas a los Estados Unidos, pero por otro lado, yo creo que sí se están abriendo puertas para negociar más adecuadamente. El día de hoy, el COMEX acaba de tomar la decisión de bajar los aranceles a la importación de vehículos de Estados Unidos. Claro, para que haya un elemento de... Claro, un elemento de... que es lo que está queriendo el gobierno, la Casa Blanca, ¿no? Y como un elemento de negociación, yo creo que es una oportunidad. O sea, sí hay salidas. Claro, si comparamos el 10% que le pone al Ecuador frente al más del 100% a China, 35% a otros países, realmente no estamos tan mal parados, diríamos, ¿no? Yo creo y yo considero, insisto, que este tipo de acciones lo único que hace obligar a los países a sentarse, primero a resolver sus problemas internos para entrar en una negociación seria. Yo creo que Ecuador tiene una oportunidad de oro, porque las oportunidades que tiene o que el gobierno actual tiene con el gobierno de Estados Unidos para conversar, y no digo que está conseguido absolutamente nada, sino simplemente para conversar, es una oportunidad de oro. Antes los gobiernos de turno han tenido que esperar seguramente 1 o 2 años para poder conversar con el gobierno de los Estados Unidos. Muchas gracias, Nicolás. Gracias por esta visión general sobre el rol del empresariado aquí en nuestro país. Y con ustedes, queridos amigos, regresamos luego de una pausa. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Y tenemos aquí una persona de primera que nos va a ilustrar mucho sobre qué pasa con el sector empresarial ecuatoriano, cuáles son las perspectivas dentro del mundo. Recordemos que Pablo Lucio Paredes, nuestro invitado, es el director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, es docente, tiene una formación académica, doctor en Economía Aplicada, consultor de empresas nacionales e internacionales, ha participado en el sector público, fue secretario de Planificación, miembro de la Asamblea Constituyente en el 2007, fundó la revista Ecos Economía y varios programas de radio y televisión, es autor de más de 10 libros sobre economía ecuatoriana. Queremos entonces empezar preguntándote y agradeciendo por estar aquí, Pablo Lucio, ¿cómo miras el rol de la empresa en un país como Ecuador? Mira, muchas gracias por la invitación, un gusto estar contigo, así en medio de 2 o 3 viajes, que espero sigas disfrutando todo eso mucho. Muchas gracias. Mira, la empresa privada, sea la panadería de la esquina o sea la gran empresa. Porque la gente cree que la empresa es solo la grandota. Pues no. La persona que está en la esquina ahí con su tienda es un empresario. La persona que está en la calle vendiendo jugos de naranja es un empresario. Microempresario. Exacto, un microempresario. Algunos lo son por vocación, otros lo son por necesidad, porque no encuentran otra cosa. Pero al final, lo importante es que todos, en cualquier tamaño que estén, y lo tienen, creo yo, es la visión de hacer mejor las cosas, pongámoslo de esa manera, ¿no? En términos más económicos, digamos, sería generar más valor, aumentar la productividad, pero en definitiva, en términos reales, eso significa tratar de hacer mejor las cosas. Y yo creo que todos a su nivel tratan de hacerlo. Entonces, ese es el motor de las economías, Siempre se ha dicho, Pablo Lucio, que la clase media es la que sostiene a un país. Y veía algunos datos de que la clase media en Quito, en Cuenca, ha crecido, probablemente no en la costa ecuatoriana, pero ¿y tú crees que esto se debe en buena parte a ese gran espíritu emprendedor que tenemos los ecuatorianos y que ha sido ponderado y se ha hablado inclusive estadísticamente? Mira, yo creo que en general
salvo en los países que realmente hay impedimentos serios para hacerlo, yo creo que como Corea del Norte, por decir algo, no, yo creo que la gente tiene el espíritu emprendedor en todas partes, todo el mundo quiere salir adelante, entonces si les dejas un poco de espacio, la gente lo hace. O sea, respirar, esa es la tarea del Estado, dejar un espacio. Y entonces, sí, vamos a eso, sí. Y entonces la gente va avanzando en la vida. Y cuando entonces obviamente lo ideal en un país es que haya poca gente más abajo, es decir, poca gente pobre que va subiendo, claro, pero poca gente pobre. Y también hay que ser realistas, en un país es difícil que haya mucha gente rica, ¿no? Proporcionalmente. Entonces un país se conforma en base a la clase media. Entonces cuando tienes mucha clase media, quiere decir que has logrado un buen objetivo de tu sociedad, es que hay menos gente pobre y que la gente ha ido avanzando. También, sí, claro, es que eso básicamente es eso, mejor calidad de vida de la gente. Y entonces dentro de eso, dentro de que el sector empresarial y la iniciativa de la gente es el motor de las economías, entonces una pregunta muy importante es ¿cuál es el rol entonces del Estado? El rol del Estado no es crear riqueza directamente, no, ese no es, eso son las personas de las que estamos hablando. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado? El rol es dar un entorno razonable para que eso se pueda dar las condiciones para que eso funcione. ¿No? Entonces, cuando uno habla de seguridad jurídica, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la gente tenga la tranquilidad de decir, si yo emprendo en algo y mañana no me van a cambiar las reglas del juego bruscamente, claro, mañana tú y yo tenemos un problema, podemos acudir a la justicia y la justicia no es un nido de corruptos en el cual yo no puedo actuar, claro, ¿no es cierto? Entonces la justicia tiene que funcionar. Y luego uno dice, pero la gente de más bajos recursos, para que justamente pueda avanzar con su energía, también necesita dos cosas bien importantes, que es mejor educación y mejor salud. Eso es fundamental. Y entonces uno dice, ¿mejor salud desde cuándo? Y la respuesta creo que es obvia, es desde el vientre materno. Desde el vientre de la madre, por eso hablamos de salud materno-infantil. Claro, es fundamental. Entonces uno dice, ¿y le vas a dejar a la gente que consiga solita, la gente pobre, esa salud y esa educación? No. Entonces hay que darle una mano a la gente para que camine, ¿no? Y llega a un cierto punto. Luego tú me dices, tengo yo que estarme preocupando de los que tienen 20, 30, 40 años. Yo te digo, como no puedes ocuparte de todo, entonces tienes que ocuparte hasta una cierta edad de la educación y la salud. La salud es una cosa muy amplia, ¿no? Que implica nutrición y mil cosas, pero digamos en el sentido amplio. Entonces ese es un rol de todos, ¿no? Es un rol de la colectividad que se manifiesta a través de ¿qué? A través de la acción del gobierno. Y luego otro momento de la vida que a mí me parece que uno tiene que dignificarlo, digamos así, es la jubilación. Cuando la gente llega a una cierta edad, también me parece que estaría mal que está mal, no es que está mal que en mi sociedad haya personas mayores que tienen que estar en un semáforo pidiendo centavos para poder sobrevivir. Eso está mal. Entonces hay que diseñar políticas para que, digamos así, que sea atendida la gente. Que sea digna el final de la vida de la gente. Entonces el Estado tiene que hacer esas cosas. El tema de seguridad, por supuesto, el tema de seguridad lo tiene que hacer el Estado. ¿Quién más lo va a hacer? No puede cada uno de nosotros estar organizando la policía y las Fuerzas Armadas. Entonces el gobierno tiene que ocuparse de eso. Y tampoco es cuestión de armar a todo el mundo, ¿no? Exactamente. Sí. Y luego tú dices, bueno, ¿y entonces qué más tiene que hacer el gobierno? Darnos un entorno satisfactorio. Entonces en el Ecuador, por ejemplo, todos estamos conscientes que tiene que haber una reforma laboral de sentido común. Yo le pongo mucho el sentido común, porque con eso yo digo, es algo que probablemente el 80% de los ecuatorianos podría ponerse de acuerdo. No, tal vez no el 100%, porque nadie se pone de acuerdo en el 100%, pero en el 80%. Entonces tiene que haber una reforma laboral de sentido común. ¿Eso quién la puede hacer, esa reforma? Bueno, es la clase política, es el gobierno, ¿no? Luego nosotros nos hacemos cargo, los privados. Pero la academia tiene mucho que decir, tú estás en la academia. Tiene mucho que decir, pero luego las decisiones finalmente son políticas, ¿no es cierto? Hay el tema del petróleo y la minería. Tenemos esas dos riquezas que nos ha dado la naturaleza. No tenemos ningún mérito en eso. Simplemente la naturaleza nos ha dado. Y en el Ecuador estamos tendiendo no a aprovechar, sino a minimizar, a desaprovechar. A desperdiciar, como el caso de la minería. Y además provocando lacras sociales como prostitución, como narcotráfico mezclado con minería ilegal. Exacto, iba a decir, estamos a favor, estamos protegiendo la minería ilegal y no la minería legal o el petróleo. Entonces, hay una distorsión y tiene mucho que ver con la educación esto. Con la mentalidad de la gente, exacto. Entonces, nuevamente, ¿quién toma las decisiones generales respecto a petróleo y minería? Bueno, es la sociedad, pero a través de la clase política y del gobierno. Entonces, ahí también es un desafío que tenemos en el Ecuador. Entonces, vas viendo
cierto que tenemos una serie de desafíos globales como colectividad, que buena parte se canalizan a través de los gobiernos y la política, pero yo te diría que el gran problema que tenemos detrás de esas cosas de las que estamos hablando es la incapacidad que tenemos en el Ecuador para de alguna manera sentarnos, y ponernos de acuerdo dialogar, en los temas. Discutir. No quiere decir que yo tengo que estar de acuerdo necesariamente con el otro, pero tratar de encontrar un espacio colectivo, ¿no es cierto?, para llegar a acuerdos razonables. Eso, mientras no tengamos eso, entonces no hay reforma laboral, no hay petróleo y minería, no hay seguridad, no hay mejor justicia, no hay nada porque no nos ponemos de acuerdo. Pero es un rol que podría asumir la academia. Es un rol que la academia Convocante. puede apoyar a través de discusiones, pero al final tú sabes mejor que yo que las decisiones no la toma la academia, ni pero le el puede ciudadano dar de a pie. insumos, puede darle insumos Los muy insumos valiosos. están muy bien, pero es que en el Ecuador tenemos una incapacidad para encontrar mecanismos para ponernos de acuerdo. Entonces yo te digo, no es que estoy dejando de lado el rol de la academia, no es eso, sino que al final hay un rol final de alguien que tiene que poner esas cosas en blanco y negro. ¿Y quién es lo que lo hace? La clase política. La clase política en su sentido amplio, ¿no? Y mira, tú hablabas de la academia que tiene que empujar sin lugar a dudas. Yo más ampliamente digo las élites en el país, ¿no es cierto? La sociedad civil. Pero las élites. Las élites, sí. Pero han sido miopes las élites en el Ecuador. No han empujado lo que hay que empujar, o no han podido, o quizás han querido, pero no han podido, porque justamente no hay esos espacios en el Ecuador donde podemos sentarnos a discutir. Y cuando nos sentamos a discutir, ¿qué es lo que sucede? Cada uno considera que el otro es inmanejable. Así es. O sea, yo te pongo allá en esa esquina y yo te digo, yo contigo no hablo, porque eres indeseable. Y tú me mandas a mí a la otra esquina y opinas lo mismo de mí. Claro. Y entonces no hay manera de... Intolerancias que no llevan a ninguna parte. Pero eso en medio de toda esta situación, ¿cómo ves la perspectiva para el sector empresarial en el Ecuador? Mira, yo creo que el sector empresarial, de lo que decíamos, tiene una gran pujanza en el Ecuador, pero hay que darle un mejor entorno. O sea, con el entorno que tenemos hoy de inseguridad, ¿puede potenciarse el sector empresarial? No. Inseguridad e inseguridad jurídica, ¿no? Ambas. Las dos inseguridades. Ahora es la física y la física también, que ahora tiene un impacto enorme. Hay tanta gente en el Ecuador, no he visto cifras exactas, pero mucha gente que simplemente por las vacunas, por la violencia, por las amenazas ha tenido que abandonar sus negocios, sus actividades, etcétera. Y buscar en otro lado la solución. Sí, pero tienes que empezar otra vez. Si es en otra provincia, empiezas de cero. Y si te fuiste al exterior, empiezas de cero. Y ahora con todas las restricciones que existen. Peor todavía, que hablaremos después. Claro. Entonces me parece que, por ejemplo, la inseguridad. Luego, un país donde la justicia no funciona, porque está politizada y corrupta. Es una de las peores cosas que le puede pasar a un país. Terrible, sí. Es terrible. Que pensamos que el Ecuador no iba a llegar a ese extremo, pero estamos. Exactamente, estamos. Un país donde tienes un mercado laboral demasiado complicado, hay que hacer la reforma laboral. Es decir, todas esas reformas que tiene que hacer el Ecuador, que yo digo son 10 por decir algo, ¿no? Pueden ser más o pueden ser menos. Yo digo 10, esas reformas son indispensables para que el sector empresarial pueda potenciarse más aún. Porque uno ve, por ejemplo, el sector exportador. Increíble los esfuerzos que ha hecho el sector exportador. Y exitosísimo, yo diría. Por supuesto. Son casos de estudio de éxito. Por supuesto. Toma tú el caso del sector camaronero, que ha llegado a alrededor de los 7,000 millones de dólares en ventas, un poco más, un poco menos. Pero no solo es las ventas, sino toda la cadena que hay detrás, la investigación que hacen, el desarrollo tecnológico. O sea, es un ejemplo mundial. Y las flores en el Ecuador que se han desarrollado también. Y con un prestigio enorme. Sí. Y el banano ecuatoriano sigue siendo el banano. ¿Y el cacao? ¿Qué me dices? Es otro caso fantástico que inclusive le pone al Ecuador en el mapa de la gastronomía, ¿no? Que ha empezado ya a hablarse de eso. Antes hablábamos solo del cacao. Bueno, había los grandes cacaos, ¿se acuerdas? Sí, pero ahora estamos hablando de que... Pero digo, eso era cuando, hace 100 años o más, los grandes cacaos. Pero ahora ya no se habla solo del cacao, se habla del chocolate. Claro, porque que es ya justamente no es solo el avance. La exportación de la materia prima, sino posicionar las marcas ecuatorianas. O sea, quien habla de un Pacari, por ejemplo, está hablando ya de palabras mayores en la chocolatería mundial. Exactamente. Entonces, eso te demuestra la gran energía que tiene la gente para caminar. Y luego, mira, en la vida diaria, tú dices, ¿cómo es que con todos los problemas que hay, la gente sigue caminando? Bueno, la gente sigue caminando porque tiene un empuje fundamental que les lleva a caminar y a superar los obstáculos, pero sería mejor
tener menos obstáculos. Así es. Ese es el tema. Una cosa es que la gente avance a pesar de eso, pero... O sea, si le colocas pesos al gran caminante, pues va a caminar más lento, ¿no? Claro. Sí, ahora, tú mencionabas esas grandes riquezas que ha puesto la naturaleza, como el petróleo, como la minería con una gama, ¿no? Porque no es solamente oro, es cobre y otros, pero también mencionaste la agricultura. Y podríamos mencionar la biodiversidad. Parecería ser que todo lo que exporta el Ecuador, todo lo que produce el Ecuador en agricultura es de la mejor calidad del mundo. ¿Te has puesto a pensar en eso? Porque lo de las flores no lo decimos nosotros, lo dicen los holandeses que saben de flores. El tema del cacao, pues en los papelitos, en la letra más chiquita, todo chocolate importante en el mundo dice cacao ecuatoriano, ¿no? Y vas a comer en algún lugar y te dicen es camarón ecuatoriano. En Chile, por ejemplo, pero me he encontrado con cartas en San Francisco en que me he encontrado con 3 platos con denominación cacao en el postre, atún ecuatoriano, porque también esa riqueza que tenemos, y camarón ecuatoriano. Entonces, hemos sido bendecidos con una calidad impresionante, pero si hablamos de los mangos ecuatorianos y hablamos de las pitahayas ecuatorianas, la piña. Sí, son fantásticas. No solo la piña de milagro, sino... Así es, la de todo lado, sí. La de todo lado. Entonces, tenemos una serie de ventajas, pero hemos tenido otras desventajas que tienen que ver con esa poca capacidad de ponernos de acuerdo, fundamentalmente. Una buena parte de las desventajas, hay que reconocer, son creadas por nosotros mismos. Así es. No podemos culpar a los marcianos o a nadie. Ni al imperialismo, ni a nada. Son desventajas creadas por nosotros mismos, ¿no? Y mira, si tú eres realista, si uno es realista, uno dice, una de las pocas cosas sólidas que tenemos en el entorno es la dolarización. Así es. Y surgió un poco porque surgió, ¿no? Porque no fue ni planificada. Por eso digo, surgió porque se lanzó como Y ahí cuerda de sí salvamento. hubo, pero ahí mira, tú decías del rol de la academia, el rol de las élites, el rol de la gente. Ahí sí hubo unos Si es que acuerdos, no hubiera habido un trabajo, más que un acuerdo, porque al final se tomó la decisión un poco así, porque sí, hubo un trabajo de mucha gente, empezando, y siempre me gusta resaltar el rol de ellos, por las 2 madres y lo que yo considero las 2 madres y el padre, que es Joyce, la señora de Ampuero y Franklin López Buenaño, que para mí son los 2 mamás y el papá de la dolarización. Luego otro grupo de gente nos juntamos y tratamos de apoyar la idea. Pero bueno, ahí hubo ese empuje de las ideas. Como se dio ese empuje de las ideas, estuvo en el ambiente en el momento en que había que tomar la decisión. Así es. Y eso de alguna forma nos dio la poca estabilidad que hemos tenido desde el punto de vista económico. Y eso también es una gran riqueza del entorno en el Ecuador, el haber decidido la dolarización. Sí. Hay gente que dice, bueno, pero hay pocos, ¿y el Ecuador por qué escogió eso si hay pocos países dolarizados en el mundo? Entonces yo digo más bien lo contrario, qué bueno que el Ecuador haya, exacto, que es de los pocos que haya decidido eso. Vamos a hacer una breve pausa, Pablo Lucio, y regresamos para continuar hablando sobre estas y otros aspectos que tienen que ver con la posición del Ecuador en el contexto internacional. Regresamos en un minuto. Gracias, amigos. Continuamos hablando con Pablo Lucio Paredes respecto de la situación empresarial del Ecuador. Tenemos, por supuesto, que considerar que el Ecuador no es una isla, no está solito y que tenemos que mirar el entorno, nuestros vecinos, cómo están desarrollándose, nuestra microeconomía, si la comparamos con países como Argentina, como México, pero también con nuestros vecinos, Colombia y Perú. Y dentro de todo este contexto, las directrices que está dando desde la Casa Blanca, quien ahora se sienta en ese espacio, y las respuestas, el tema chino, etcétera. Entonces hay un contexto internacional de este mundo que, querámoslo o no, sigue siendo globalizado, a pesar de que hay por ahora unos ciertos nacionalismos que tratan de aflorar. ¿Cómo miras tú ese contexto? Mira que yo tiendo más bien siempre a ser más bien optimista. Y veo épocas que hay dificultades, hoy mismo con este tema de los aranceles y la lucha geopolítica entre Estados Unidos y la China y otros elementos. El mundo tiene sus sacudones, sus problemas, ¿no? Pero yo tiendo en general a ver que el mundo sigue caminando. Y hay posibilidades. Si tú me dices el mundo estará mejor, capaz que yo ya no llego a verlo, ¿no? Pero el mundo estará mejor o no en 20 o 30 años, yo no tengo ninguna duda que va a estar mejor. Compartes lo que dice Steven Pinker, ¿no? Todo tiempo futuro será mejor, nos dice el filósofo. Incluso el otro día mismo hablaba en la universidad con Carlos Montúfar, uno de los fundadores de la San Francisco,
Y alguien nos decía a los dos, pero qué mundo tan complicado que vivíamos, y tanto el Carlos como yo decíamos, sí, es un mundo complicado, pero es el mejor mundo que ha habido. Claro, es decir, y si hoy vemos tasas de salud, de supervivencia, increíble, inclusive de bienestar, ¿no? Sí, por supuesto. Hasta en los sectores más yo no tengo duda deprimidos. de que el mundo hoy es la mejor versión que ha habido, Ya. y dentro de 30 años será la mejor versión que ha habido. Eso me encanta. Con problemas, con todo lo Sí. que tú quieras, pero iremos resolviendo los problemas. Yo creo que tenemos las sociedades, nuevamente con problemas, con altibajos, tenemos la capacidad tecnológica, Impresionante. tenemos la capacidad social, porque la tecnología no viene solita, no es que cae una computadora, cae un robot, cae cualquier cosa y solito camina. No, es parte de un entorno social que va llevando las cosas. Entonces hay soluciones tecnológicas, hay soluciones sociales que van llevando a la humanidad hacia mejor, creo yo. Vivimos más y mejor, ¿verdad? La gente habla de una tercera guerra mundial, habla de estas confrontaciones. Sabemos que los imperios suben y declinan, ¿no? Esto es la historia. Quien lee un poco de historia sabe que esto pasa. Así es. Hay que ver dónde está la cúspide de la ola, dónde toca la resaca, ¿no? Lo importante es cómo Ecuador se ubica siendo tan minúsculo que no incide en la economía, pero es nuestro país, ¿no es cierto? Y allí es donde queremos seguir viviendo. Entonces, ¿cómo enfrentamos estos grandes desafíos? Ya sé que me vas a decir diálogo, ponernos de acuerdo y todas esas ya hablamos cosas, de eso, pero pensemos dentro del contexto internacional. ¿Cómo nos alineamos? ¿Qué hacemos? Porque alguien decía, esta es la época de reestructuración en que cada continente va a ser un espacio, ¿no? Es decir, el continente americano, nos guste o no nos guste, estamos pegados a América del Norte. Así haya muchos antigringos, estamos pegados. Allí está ese cordón umbilical que es América Central que nos une, ¿no es cierto? Y Europa es otra cosa, y Asia es otra, y África también, ¿no es cierto? Y eso que no hablamos de Australia, que también está muy vinculada con Estados Unidos, qué sé yo. ¿Cómo ves ese papel de la geopolítica mundial? Que yo creo que un país pequeño, pequeñísimo como somos nosotros, creo que tiene la ventaja de que puede buscar oportunidades con más tranquilidad. Porque como no afectas a nadie, entonces tu búsqueda no de nos espacios, están mirando mucho. Exactamente. Sí. Ahora, en este momento, digamos, del mundo, de la coyuntura, es obvio que los Estados Unidos de cierta manera está diciendo: yo quiero tratarle mejor a América Latina que a otros. El mismo tema de los aranceles es una demostración de eso. Todos 10%. Exactamente, 10%. Sí. A otros les puso 20, está 30, mirando 40. Un poco más al patio trasero que decían, Yo creo, ¿no? Y durante mucho tiempo en América Latina, eso me decía el otro día un amigo diplomático, me decía, miren, en América Latina nos hemos quejado durante 50 años que los Estados Unidos no mira acá y que no le importa. Bueno, ahora está mirando. Entonces ahora también nos quejamos, ¿no? Nos quejamos que no nos miraban, ahora también nos quejamos. Pero me parece que eso sí es una visión de los Estados Unidos, podría generar oportunidades, y entonces sí hay que pensar que el Ecuador, dentro de ese contexto de cambios mundiales geopolíticos, yo creo que el Ecuador puede tener una ventaja interesante. Pero no vamos a volver sobre eso, pero lo que hablamos en la primera parte, que eran 10 cosas que tenemos que hacer en el Ecuador, las tenemos que hacer. Ponernos al día, y eso no tiene que ver con el contexto mundial, tiene que ver con nuestra realidad ecuatoriana, que es lo que tenemos que hacer. Es como en la vida personal. Así es. Si tú quieres salir al mundo lleno de problemas, bueno, está bien, pero también hay que primero tratar de arreglar tus problemas personales. Entonces el Ecuador tiene que enfrentar esos desafíos y también aprovechar el mundo. Y dentro de eso, yo te diría que ojalá el mundo y el Ecuador en particular pueda mantener lo que yo creo fundamental, que son los valores de Occidente. Yo creo esencialmente en los valores de Occidente. Porque somos herederos de la civilización occidental. ¿No? Entonces yo sí creo que los valores de Occidente son valores, no iba a decir de un gran valor, digamos, para repetir, pero yo creo que son muy valiosos. Yo creo que es la esencia. Yo creo que es la esencia, sí, yo creo que es la esencia del ser humano. Sí, de la tolerancia, de las libertades, de una cantidad de cosas. Yo creo que es tremendamente valioso y no es algo compartido en todas partes del mundo. No, así es. No es. Entonces, ese respeto al individuo en relación a la colectividad es un tema fundamental. Hay sociedades donde la visión es la colectividad está por encima del individuo. Esa no es la visión occidental. La visión occidental es
la colectividad es muy importante, pero el individuo es el centro de la sociedad y construye la colectividad a partir del individuo. Que está basado en esa vieja corriente del humanismo, ¿no? Que vino conjuntamente con el Renacimiento europeo, que fue evidentemente. Así es. Entonces yo creo que estamos en eso, y por eso te digo, ojalá en el mundo, pero al menos ojalá en nuestro entorno, sigamos con la idea de que Occidente tiene unos valores, y no importa el Occidente geográfico, ese no es el tema, no es el tema de llamarle Europa o llamarle Estados Unidos o llamarle América, es un concepto de vida de la sociedad occidental que, ya te digo, a mí me parece fundamental, y ojalá, cuando decimos el mundo de aquí a 20, 30 o 50 años, ojalá se haya expandido, ojalá esa visión se haya expandido, no contraído, y ojalá al menos nosotros sigamos inmersos en esa visión, que a mí me parece que es la visión fundamental. Es verdad y comparto. Pablo Lucio, tú has sido un planificador, fuiste secretario de planificación al frente del CONADE, tuvimos algunas discusiones allí porque buenas estamos en ese gabinete, claro, ¿no? Con Sixto, maravilloso. ¿Y qué rol le das a la planificación? Durante un tiempo se perdió, pero de alguna forma necesitamos planificar al Estado ecuatoriano, buscar esos consensos mínimos, buscar los roles, las actividades. ¿Cómo miras esto dentro de la vida del país? Tú lo acabas de decir. Yo siempre he creído que esos espacios de diálogo, esa es la planificación. O sea, la planificación no es decirte a ti qué tienes que hacer. Sí, la planificación también es casa adentro en el gobierno, ver cómo el gobierno utiliza los recursos. Turno, así es. No, cómo utiliza los recursos a casa adentro el gobierno, porque acuérdate que hoy el gobierno ecuatoriano, hay metodologías y metodologías, pero bueno, digamos que gasta entre 40 y 48 mil millones de dólares, ¿no? Es una cosa enorme, está lleno de instituciones, lleno de trámites, llenos de gente, lleno de intervenciones en todas partes. Entonces yo creo que la planificación casa adentro debe consistir en hacerse la pregunta de todo eso que hace el gobierno, ¿qué es realmente útil para la sociedad? No útil para los que están ahí, que sea sino más útil para la sociedad. O sea, ¿qué es útil? Ahora, eso está haciendo el señor Elon Musk en los Estados Unidos. Es lo que está haciendo Musk en los Estados Unidos, exactamente. O Milei en Argentina con la famosa motosierra. Claro. Ahora esto y yo siempre te digo, disculpa, sí, sobre el tema de la motosierra, yo digo que este tema de la reforma del Estado, que el Ecuador la necesita sinceramente, Argentina probablemente le necesitaba aún más, y me imagino que los Estados Unidos necesita menos que el Ecuador. Pero eso lo puedes hacer de dos maneras. La una es la manera en que tú contratas consultores, consultores famosos, y entonces vienen y te hacen un estudio. Exactamente eso, te dan un gran informe al cabo de 1 o 2 años y no pasa nada. Exactamente, no pasa nada. No. Y lo otro, otro es, llamémosle la motosierra porque es un nombre que suena conocido y simpático, la verdad es simpático el nombre. O asustador. ¿Qué es ir con energía? Es tomar decisiones, es no necesitar estudiar los temas 2 años para hacerlos, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, pero hay que estudiar, no. Hay cosas que tú sabes cómo son y no necesitas estudiarlas durante 2 años, ¿no? Porque si tienes que estudiar 2 años algo que no sabes. Ya no debías estar ahí. Exactamente, es que no lo sabes, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer eso. Entonces la reforma del Estado, entonces la planificación casa dentro del gobierno debe consistir en eso. ¿Cómo pongo orden en las cosas que son útiles, las que son inútiles, las que son productivas, las que no son productivas, las que es gasto y las que es mal gasto, digamos así? Hacia la sociedad la planificación es lo que tú decías. Es de encontrar espacios de diálogos en la sociedad para mirar y de hacernos la pregunta, ¿hacia dónde va el mundo? Pensemos juntos hacia dónde va el mundo, ¿no? Y tratemos dentro de eso ver cuál es nuestro rol, lo que tú me has preguntado. Pensemos juntos eso. ¿Acaso no todo el mundo no trata de hacer eso? Sí, claro, en la familia tratamos de hacer eso, es decir, a ver, ¿tú qué vas a estudiar? ¿Y por qué vas a estudiar eso? Porque tal vez sirve o tal vez no sirve en el mundo. Conversemos a ver qué pasa en las empresas que hacen. Desgraciadamente ese diálogo familiar se ha perdido porque ahora la gente ni come junta y cuando come tiene un celular cada uno en la mano. Entonces no se enteran siquiera los papás y las mamás que el chico está sufriendo bullying, de que al chico cambió radicalmente el genio o de que es buenazo para la música y en la casa nadie le presta atención. Es muy valioso. ¿Y en las empresas hacen planificación o no? Claro. ¿Y en qué consiste la planificación de las empresas? En mirar hacia adelante. No, la planificación tampoco es de decir, vea, hoy tú te vas a sentar aquí o algo. No, la planificación es la visión. Mirar hacia dónde vamos. Para eso necesitas información, discusión, análisis, compartir. Entonces, para mí la planificación es eso.
representantes de la sociedad, nuevamente las élites, y la palabra élites puede sonar un poco fea, pero para mí simplemente la palabra élite son las personas que tienen una influencia sobre los demás. No. Entonces, élite liderazgo. Sí, liderazgo, influencia. Es, por ejemplo, el dirigente estudiantil de la secundaria en el Ecuador. Sí, claro, es parte de las élites, por supuesto. El de la FEUE también. Los de los grupos de maestros. Todos son élite. Todos claro. los que tienen influencia y liderazgo sobre los demás. ¿Cuántos son? No sé. Pongámosle una cifra por decir cualquier cosa. 20,000 o 30,000, por decir algo. No, tal vez estoy totalmente equivocado, pero no importa. La planificación consiste en que esos 20 o 30,000 o lo que sea de la élite puedan conversar, discutir, analizar cosas juntos, decir, caramba, yo no había pensado en esto, pero ahora que tú me dices, me parece un tema interesante para mirar. Y luego esas élites transmitir las cosas a sus hacia sectores los de demás. influencia. Porque no existe eso de que los 18 millones de ciudadanos participan en la construcción de la sociedad. No, la construcción la hace un grupo que mira hacia adelante. Y que trata de sintonizar con los deseos de la mayoría. Para eso es la democracia. Y que transmite a ellos y conversa con ellos, por supuesto. Por eso son líderes. El líder estudiantil, supongo yo, conversa con los estudiantes, ¿no? El líder campesino conversa con sus campesinos. Entonces, pero alguien tiene que jugar ese rol. Entonces, para mí la planificación es eso. Y es lo que no tenemos en el Ecuador. Desafortunadamente. Y para ir terminando, Pablo Lucio, y volviendo al tema inicial de este diálogo, que es la empresa, el futuro de la empresa en el Ecuador, cómo la empresa, en este segmento que estamos hablando con los temas internacionales, cómo los empresarios ecuatorianos logran también atraer a sus pares de otras partes para que en el Ecuador podamos tener empresas mucho más sólidas. Sí, mira, hay que tener empresas más sólidas y hay que ser realistas. Las empresas más sólidas son las que van teniendo más tamaño. Cualquier empresa empieza chiquita. Apple, ¿dónde empezó? En un garage con 3 personas. Toda empresa empezó chiquita. Y todas casi empezaron familiarmente, ¿no? Empresas familiares. Así es, exactamente. Pero, digamos, las empresas más productivas son las que ya crecen y van teniendo un cierto tamaño. Y ahí es así. El objetivo, además de cualquiera, es decir, yo quiero tener mi negocito, quiero que sea más grande. Eso dice cualquier persona, ¿no? Entonces, tiene que ser para poder ser más productivas. Y dentro de eso yo creo que es fundamental la diversificación. Es decir, yo creo que los empresarios ecuatorianos deben tener actividades en otros lados también, y los extranjeros tener actividades en el Ecuador. Yo creo que es parte de la diversificación natural, como decían las abuelitas, los huevos en diversas canastas. No se ponen todos en la misma canasta. Es que es eso, y ese aspecto es lo mismo. Y entonces tenemos empresarios ecuatorianos que han sido muy exitosos afuera, sí. Y hay gente que dice, pero en vez de estar en el Perú ese empresario, ¿por qué no viene a estar en el Ecuador? Es que está en el Ecuador y está en el Perú, claro. Y eso potencia su negocio. Y lo mismo cuando el peruano viene al Ecuador, no es que abandonó el Perú, sino que vino al Ecuador y potencia su negocio en el Ecuador. Y buscó oportunidades. Y eso es bueno para todos. Por eso es solo una pequeña cosa cuando ahora uno siente que hay una fragmentación en el mundo con este tema de los aranceles y todo esto, que se están levantando muros. Es lo peor que puede pasar. El mundo debe tender a que haya menos muros, no más, para que el ecuatoriano esté en el Perú o en los Estados Unidos y el americano o el peruano estén en el Ecuador. Eso es la mejor manera de que funcione la economía. Muy bien, hemos recibido unas lecciones importantes de Pablo Lucio Paredes. Queremos agradecerte. Encantado. Y queridos amigos, continuamos con ustedes luego de una pausa. Qué interesante es escuchar a los especialistas hablar sobre el futuro del Ecuador y a pesar de las circunstancias hacerlo con optimismo y con ganas de seguir adelante. Y nosotros en nuestro segmento cultural veremos lo que fue la Educomunidad en la ciudad de Cuenca. El pasado 3 y 4 de abril se llevó a cabo el Congreso Internacional Educomunidad 2025 Edición Cuenca, organizado por la Asociación de Maestros de Excelencia Educativa, un evento dedicado a la innovación y transformación en el ámbito educativo. Así fue la Educomunidad 2025, un lindo recuerdo que vale la pena que quede en su mente. Fueron
2 días intensos con 11 charlas magistrales, 9 foros con especialistas, 18 expositores y auspiciantes, 80 conferencias y más de 700 participantes. Todo esto con transmisión en vivo por televisión y a través de las redes sociales. Además, como resultado del esfuerzo y la dedicación de sus miembros, la asociación presentó su segundo libro, Maestros de Excelencia, transformando la educación en Iberoamérica, reflexiones y desafíos. Felicitamos a todos los docentes con su compromiso con la excelencia académica. Sigamos construyendo una educación de calidad. Yo escuchaba en la radio desde niño, tiene mala suerte en el hogar, sus negocios marchan mal, le ha traicionado su esposa, nada, y ahí le daban la receta de alguien que le curaba todo eso. Yo les digo, si tienen mala suerte en el hogar, en el amor y todo eso, piensen en escribir su proyecto y piensen en Fidal. Fidal como primer premio les da $10,000, les da maestrías, les da doctorados, les manda a otro país, les da todo. Así es que eso es Fidal y eso es parte de nuestra asociación. Este rato lo único que me queda es decirle gracias y gracias también a las personas que están acá. Soy Rosalía Arteaga y el día de hoy quiero traerles un editorial que lo he titulado Tiempo de Hemocracias. No me estoy confundiendo, no estoy hablando de democracias, sino de hemocracias. Me atrevo a enfocar este tema porque precisamente parecería que las democracias están en riesgo en diferentes partes del mundo. Inclusive se ha manifestado que la democracia por antonomasia, aquella que simboliza el mundo liberal con la participación de los ciudadanos, está en crisis. Por ello me sumo a quienes han acuñado el término de hemocracias para enfatizar en el cambio sustancial que están viviendo nuestras sociedades, muchas veces magnificando el hedonismo y dejando de lado el bien común. Las democracias y los demócratas ponen en juego el mundo de las emociones, apelan de manera superlativa a los sentimientos de los ciudadanos, de los electores, y mueven a las personas que caen bajo su influjo a tomar decisiones que muchas veces les perjudican o que no van acorde con las reales necesidades de los pueblos. Cuando la gente pierde la fe en la democracia, en sus valores, en la capacidad de solucionar los temas relevantes como seguridad, educación, salud, generación de empleo, se crea un terreno abonado para que se desate el baratillo de las ofertas, se apele a los sentimientos, a la vulnerabilidad de las personas, y es allí cuando las democracias aparecen como la solución a todo. Parecería que aquí en América Latina, donde el Estado ha perdido territorio, y no lo decimos en sentido figurado, sino real, por el avance del crimen organizado, es cuando las personas vuelven sus ojos a los demócratas, que les hacen tragar gruesas ruedas de molino y vivir de ilusión en ilusión y por lo tanto también de desencanto en desencanto. Ojo con lo que ocurre, la democracia no puede ser sustituto de la democracia. De allí vamos al tobogán del suicidio colectivo. Ya lo dijimos al inicio de nuestro programa, un entorno empresarial sólido ayuda a construir un mejor país. No debemos mirar a los empresarios como los enemigos, ni tampoco a los trabajadores como gente que quiere aprovecharse. Yo creo que hay que buscar espacios de diálogo y aquí en nuestro programa Cara a Cara con Rosalía ofrecemos ese espacio. Queremos también invitarles a todos ustedes a que se sumen a las redes sociales que aparecen en pantalla y recordarles que estamos preparando Educomunidad 2025 y la premiación del concurso nacional e iberoamericano de excelencia educativa para el mes de octubre. Queremos despedir nuestro programa con un extracto de un poema de Alejandro Carrión. Fue un poeta, novelista y periodista ecuatoriano quien logró una merecida fama periodística a través de su leída columna Esta vida de Quito, que publicaba en un diario de Guayaquil bajo el seudónimo de Juan Cincielo. El poema que les traemos hoy se titula La espera jubilosa. Ahora sí, luz nueva, llegada ya, nacida sobre un campo dormido, nacida en alegría, agua dulce, tranquila, manando hasta mis manos de tus claras pupilas. Venida de un lejano dolor ya olvidado, canta a tu voz delgada, tiemblan tus manos finas,
Una espiga de trigo madurará en un campo sin que la vean tus ojos de madrina. Una espiga de trigo, rubio sol, tus dulces rayos jóvenes sobre el campo dormido, claras corrientes de agua, una montaña antigua, azul en las pupilas, rosas recién nacidas. Gracias por acompañarnos y esperamos que nos sigan sintonizando. AS Producciones presentó Cara a Cara con Rosalía.